¿Cómo están? Mucho tiempo sin aparecer por aquí, pero me parecía muy importante. No me daba tiempo de hacerles un video más largo, explicativo, sobre las más recientes decisiones que ha tomado la administración Trump, o que todavía no ha oficializado, pero que ya la prensa americana está empezando a comentar. Y además hemos visto la liberación de uno de los rehenes, un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien estaba secuestrado en Venezuela y ya está en territorio estadounidense. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da esta liberación? ¿Qué va a pasar con la licencia de Chevron? Si tiene razón o no lo que publicó Bloomberg. Invité o quise conversar. Lo es ingeniero petrolero, es un conocedor profundo de todas las demandas que se están interponiendo. ¿Cómo está, Jorge? Por el Buenas tardes, TPS. Carla. Soy el abogado de inmigración Jairo Hernández y los invito a que se conecten en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Ahí vamos a tener programas en vivo para que nos hagan preguntas acerca de la ley de inmigración, talleres y también videos informativos. Tenemos que prepararnos para los muchos cambios que se aproximan en ley de inmigración en este 2025. Así que síguenos y actualízate. Buenas tardes para ti. Gracias por aceptar esta invitación, Jorge. Y vamos a empezar de una vez con primero el tema de la licencia. ¿Por qué invité a Jorge? Porque yo quería no quería la opinión, digamos, aunque ayer tuvimos la de la congresista María Elvira Salazar, no quería tener la opinión de quien se sintiera identificado con la administración Trump, o quizás quien abiertamente está en contra de la administración Trump. Jorge es perfecto porque Jorge el año pasado hizo una protesta pública y además en redes sociales e hizo un movimiento justamente para que Estados Unidos levantara la licencia de Chevron. Entonces yo quise buscar ese punto de vista porque, y esa es mi primera pregunta para ti. Esto que publicó Bloomberg diciendo que la administración Trump está negociando con Chevron para levantarle la licencia y que están negociando y que se desdice la administración Trump que había dicho que iba a suspender esta licencia. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando viste esta noticia, Jorge? Bueno, Carla, muchísimas gracias por la oportunidad de explicar este caso que es bastante complejo y vamos a tratar de diferenciar qué significa tener la licencia aprobada, lo que significaba tener la licencia general número 41, que era aquella que permitía a Chevron y a otras corporaciones. Recordemos que no era solamente Chevron, eran un grupo de compañías, entre 5 de las más grandes, de diferente, incluso de origen europeo, que tenían la posibilidad de operar, producir, incluso exportar petróleo venezolano. La Ok. administración Trump genera la licencia general 41A y 41B. Con esta segunda le permite ir a Chevron hasta el 27 de mayo en operaciones de liquidación. Y esta es la clave. De confirmarse una nueva extensión por 2 meses más, no significa que Chevron pueda producir y exportar crudo de manera amplia como lo venía haciendo. ¿Cómo que Recordemos que no? Chevron, ¿Cómo que no significa no, eso? Vamos a establecer la diferencia. correcto. Si el 27 de mayo Trump oficializa lo que dice Bloomberg y efectivamente le extiende por 2 meses más la licencia a Chevron, eso no significa que se está echando para atrás. No, y te explico por qué. Porque la licencia general 41B establece de manera explícita que esta licencia es para que Chevron liquide operaciones, pero de manera ordenada. ¿Qué significa de manera ordenada? Que no van a parar la producción, el 100% de la producción que tienen todos los campos. Van a dejar una producción muy pequeña, lo que permite el mantenimiento de algunos activos que tiene Chevron en campo y una operación mínima que le permite incluso a la empresa estar allí físicamente. Ahora, eso no le permite, y esto es muy importante, no le permite a Chevron exportar los casi 300.000 barriles diarios que estaba produciendo a principio de año. Y esto tiene grandes similitudes con la licencia general número 8 que emitió la presidencia, la primera administración Trump, en el año 2019. Aquella licencia general número 8 le permitía mantener operaciones mínimas. En ese momento, Chevron estaba produciendo aproximadamente entre 60 y 70.000 barriles diarios. Esto mantenía producción en el tiempo, pero no generaba inversiones. Hoy en día, la última licencia emitida por la administración Trump, que es la 41B, Ujú. permite esa operación mínima, pero para ir a la liquidación total. Es decir, la administración Trump no ha echado hacia atrás, no ha generado la capacidad amplia de hacer negocios de Chevron, y eso es lo que hoy a nosotros nos da tranquilidad y consideramos
que no hay un reverso en este sentido. En el Pero momento en el cual se fíjate, canceló esa licencia, estábamos. Jennifer te dice bla bla, dicen eso todo el tiempo, que Trump no se va a echar para atrás, otro te dice es una burla. Vamos a volver entonces a explicar. En la administración de Trump, en el 2017, cuando no había ninguna licencia de Chevron, Chevron estaba en Venezuela. Es decir, Correcto. mantenía sus operaciones allí. ¿Cuántos barriles igual producía? Cuando no había licencia, cuando no había sanción, pues, igual producía Sí. barriles en esa época. Cuando Trump estuvo en su primera administración, Chevron llegó a producir entre 60 y 70 mil barriles diarios. ¿Ok? Durante toda la administración, incluso sancionado. Esto es importante que la gente lo entienda. Chevron sancionado producía entre 60 y 70 mil barriles de petróleo diarios. Sancionado. Cuando en el año 2022 la administración Biden genera la licencia 41, que fue la que permitió la expansión de operación, la producción, y aquí viene otro detalle, permitió la producción y la exportación de crudo venezolano. Y aquí, Carla, hacíamos también la denuncia en septiembre del año pasado, porque no sabíamos cuál era el acuerdo privado que tenía PDVSA con Chevron, que no solo le permitía producir, le permitía exportar, es decir, comercializar, vender a refinerías norteamericanas, cobrar el petróleo venezolano, que eso nunca lo habíamos visto. No lo permite la Constitución, no lo permite la ley orgánica de hidrocarburos, pero Chevron lo estaba haciendo cobrando petróleo venezolano y llegó a producir cerca de 300 mil barriles diarios. Esta licencia 41B limita y reduce a menos de lo que estaba produciendo Chevron hace mucho tiempo y estamos en los rangos de 50 mil barriles diarios. En otras palabras, Carla, vemos el impacto de la cancelación de la licencia por la administración Trump. Pasó Chevron de producir 300 mil barriles día a producir menos, alrededor de 50 mil barriles día. Ok, entonces yo ahí creo que mencioné algo de manera imprecisa. Es decir, en la primera administración de Trump había sanción. Había sanción. Igual Chevron estaba en Venezuela y producía esa cantidad de barriles, digamos mínimo, como tú lo refieres, en ese tiempo. Cuando Biden le saca la licencia, le dice, no, produzcan a todo lo que da, cobren su deuda. Se supone que ese contrato decía que el régimen no se iba a beneficiar de ninguna manera. Y resulta que después de investigaciones dedujeron que sí, que le llegaban Eso es correcto. dividendos, regalías, todo eso, que más ganaba Maduro que Chevron cobrando deuda. Y allí tú haces la protesta y dices, ¿cómo es posible que una compañía financie la represión? Llega Trump y dice, suspendo la licencia a Chevron. Y ahora se da este proceso de, primero le dijo, en un mes te tienes que ir o tienes que reducir tus operaciones. Luego se le extendió y ahora se habla de que el 27 de mayo, cuando debería ya salir definitivamente o cesar operaciones, se lo podría extender 2 meses más. Para ti eso no significa que haya un cambio de política exterior con respecto a Chevron, sino que de alguna manera sí o sí Chevron está regresando al momento en el que estaba en la primera administración cuando producía poco y justamente tenía la sanción. Eso es correcto, Carla, y ahí donde quiero centrar el mensaje, porque adicionalmente aquí hay otro elemento que resaltar, lo hablábamos contigo en septiembre. Nuestra lucha, Carla, no es para sacar a Chevron de Venezuela. A quien queremos sacar de Venezuela es a un régimen criminal que nos ha llevado a la peor crisis humanitaria de la historia y que nos tiene hoy en una condición de mucha vulnerabilidad en el exterior. Entonces nuestra lucha no es para sacar a Chevron, nosotros vamos a necesitar de Chevron y de las mejores empresas del mundo para poder convertir a Venezuela en el centro energético de las Américas. Entonces, para eso los vamos a necesitar. Nuestra lucha no es para eso, nuestra lucha es para reducir los canales de financiamiento del régimen, para que cese la represión, para que ellos no puedan cometer más actos de corrupción, porque con lo que no estamos de acuerdo es con ese mensaje de algunos colaboradores a lo interno de Venezuela que plantean que Maduro y el régimen no han malgastado, no han dilapidado y no han hecho un desastre con los recursos del Estado y del petróleo. Por supuesto que sí, porque no vemos los beneficios para nuestra gente. Entonces, hoy para nosotros el hecho de que se extienda, siempre y cuando, Carla, sea extender el permiso para liquidación ordenada, desde mi punto de vista, yo creo que estamos en el camino correcto, que la política exterior de esta administración hacia Venezuela en tema energético ha sido la correcta y no olvidemos algo muy importante. No se han levantado la consecuencia de aranceles secundarios para los países que compren este crudo venezolano. Eso es lo que también me genera mucha tranquilidad, Carla. Imaginemos Ok. que Chevron estuviese produciendo. Imaginemos que Chevron, como a principio de año, primer trimestre del año 2025, te voy a dar una descripción muy breve de cómo estaba distribuida la producción petrolera venezolana para el primer trimestre. No son números exactos, pero es lo que hemos recogido de agencias internacionales. Aproximadamente estos son barriles de petróleo diarios.
aproximadamente 450.000 barriles diarios para China, 250.000 para Estados Unidos, 70.000 para India, 70.000 para la Unión Europea y 10.000 para Cuba. Ahora, Carla, si nosotros hacemos esta comparación y sacamos los barriles que vienen hacia Estados Unidos, nos quedan entre China, India y Estados Unidos el 75% del petróleo que exporta Venezuela. Mm. Hoy en día, esos países estarían expuestos a aranceles secundarios. Y en la reciente reunión que se dio entre Estados Unidos y China, vimos que se eliminaron algunos aranceles recíprocos y se llegó a un acuerdo, pero no vimos en ningún momento que este acuerdo incluyera el levantamiento de aranceles secundarios. Es decir, que independientemente de la producción que se pueda dar en Venezuela, hay otra vía que la administración está utilizando para acercar las vías de financiamiento del régimen que sirven es para mantener un aparato opresor. Por eso es que me encanta conversar con gente que no tiene apasionamiento, sino por Venezuela y que puede ver las cosas en perspectiva. Quería preguntarte además, ¿no? El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela dijo, no, no reconocemos al régimen de Maduro, pero sí hay un canal de comunicación. Bueno, acaba de llegar un avión de deportación, tiene que existir de deportados, tiene que existir ese canal de comunicación. Tú ves esa separación de las cosas, es decir, hay unos trámites que Donald Trump le prometió a su gente que iba a liberar a los americanos. Vimos a un americano llegar, a un veterano. ¿Tú crees que es necesario que el gobierno de los Estados Unidos mantenga ese canal de comunicación, como lo llama el encargado de negocios, justamente para ellos tramitar lo que es America First, lo que ellos quieren hacer para su propio interés nacional, pero al mismo tiempo se puede mantener en paralelo una presión diplomática contra el mismo régimen? Sí, y tengo que ser muy sincero, aunque no me guste la posición del enviado especial Grenell para Venezuela, existe una realidad. Y es que Estados Unidos estaba procurando el bienestar y la recuperación de rehenes. Ahora, me alienta de que la intención, el interés de Estados Unidos, además de recuperar los rehenes norteamericanos, también es colaborar con la recuperación de rehenes venezolanos, como vimos en una extraordinaria operación hace algunos días. Entonces no me gusta, no estoy cómodo con la posición del enviado especial Richard Grenell, pero creo que hay una posición pragmática de la administración. Ellos están velando por sus intereses y cuando esa negociación, ese intercambio, esa comunicación se da en paralelo con posiciones y acciones muy severas en contra del régimen, eso me da cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque no vemos un intercambio de rehenes y una comunicación entre la administración Trump y el régimen venezolano en una posición de debilidad de la administración Trump. No, recordemos que Maduro sigue recibiendo deportados que siempre había dicho él, Diosdado y todos los voceros del régimen habían planteado que no iban a recibir a ningún otro ciudadano venezolano si se levantaban las sanciones. Bueno, ¿Es déjeme verdad? decirle que las sanciones se levantaron, de que lideraron una operación para rescatar a 4 ciudadanos venezolanos que estaban como rehenes en una embajada y a pesar de la dureza y la firmeza de la administración Trump, el régimen de Maduro ha tenido que doblegarse y ha seguido aceptando cosas que ellos habían dicho de manera explícita que no estaban dispuestos a entregar. Qué interesante eso. Y además, hay un punto que acabo de recordar, que lo conversábamos ayer, por cierto. Por lo general, cuando Estados Unidos levanta una sanción, perdón, o la reimpone, y le da a una, por ejemplo, compañía estadounidense la oportunidad de tener un plazo para irse, para suspender operaciones, por lo general les da 6 meses. A Chevron le dieron un mes y hay quienes me han dicho, esa es una estrategia de Trump, dijo, tienes que salir ya para poder tener los 4 meses que restan o los 5 meses que restan para negociar. Esto te extiendo 2, pero me deportas, puedo deportar a venezolanos o me extiendes 2 y me liberas algún rehén. ¿Crees que ese es el juego que planificó estratégicamente esta administración? Sí, bueno, los hechos nos indican que esa es la visión de quienes están encargados de la negociación con Venezuela. Todos podemos entender y con el uso del sentido común que un mes no es tiempo suficiente para desmantelar una operación que generaba 300.000 barriles de petróleo día, además de la cantidad de inversión que fue necesaria para llegar a esa producción y que definitivamente sabíamos que Chevron iba a necesitar un poco más tiempo y que lo iba a solicitar. Insisto, en la medida en que esta extensión se dé para la liquidación ordenada y que no permita la expansión de producción, que no permita seguir colocando en el mercado americano, en la refinería norteamericana, 300.000 barriles de petróleo al día, que le permitían al régimen de Maduro por concepto de regalía. Recordemos un poco,
La ley establece que de cada barril producido, luego de sacar los costos de producción y tener la regalía, sobre esa regalía recaen una cantidad de impuestos y porcentajes que se le tienen que pagar al Estado por ser, obviamente, el dueño del recurso mineral. Esto ronda más o menos 30% de ganancia, es decir, Mm. que luego de sacar los costos de producción, la ganancia de esos 300.000 barriles diarios, el 30% se iba a las arcas del régimen para ser utilizado definitivamente en lo que ya hemos visto. Sí. Represión y hambre para nuestra gente. Mira, voy a pasar al TPS porque quería combinar las dos cosas. Gracias por esto. De verdad que la gente está encantada con tu análisis. Y, amados, quienes me dicen que suspendan los comentarios porque hay chavistas o hay bots, a mí no me importa, de verdad. Si hay pocos espacios para los venezolanos para expresarse, yo no les voy a cerrar este. Obviamente, si me ponen un insulto, bueno, ahora no me da chance de bloquearlos y tampoco estoy pendiente de eso. Pero déjenlos que se expresen, porque fíjense, si hay todavía un mínimo de chavistas que además están coordinados para hacer estas cosas, para intervenir y sabotear estas transmisiones, yo prefiero que entren aquí y vean, porque algo les va a quedar. Claro. Algo les va a quedar y su cabeza va a quedar dando vueltas porque no solo van a estar allí adoctrinados por BTV. Así que se queden aquí. Ustedes déjenlo, convénzanlos con amor, traten de ejercer esa democracia y ese nuevo país en el que nosotros queremos reencontrarnos pronto. Quiero hablar del TPS, porque además tú conoces muy bien el estado de las demandas. Esta decisión de la Corte Suprema, oye, a mucha gente le generó una gran depresión, profunda incertidumbre. Lo que quiero entender es darte esta introducción muy breve para que tú la desarrolles. Tenemos a la Corte Suprema, que es el tribunal más alto en los Estados Unidos, en cualquier nación en realidad. Luego tenemos la Corte del juez Chen, del California, que dijo cuando Kristi Noem decidió revocar el TPS 2023, ¿qué pasó? Eso fue a una corte de apelaciones. Se hizo un Correcto. juicio, en fin, no se ha hecho ningún juicio, pero se han dictado medidas cautelares. Demandantes representando a los tepecianos fueron a las cortes bajas y le dijeron a Chen, ok, queremos ir a juicio para que decida si el TPS se queda o no, pero mientras tanto protege a los venezolanos con TPS. Ese juez decidió esto, la corte dice, ya va, yo voy a suspender esta protección Correcto. mientras era un juicio, pero vamos a esperar que la corte de apelaciones, que está en el medio de los dos, En el medio. todavía está por decidir algo. Y ya una vez esa Corte de Apelaciones decidió proteger a los tepecianos. Entonces, no es que la Corte Suprema decidió revocar el TPS. ¿Nos puedes Eso es explicar, por correcto. favor? Así es, bueno, extraordinario análisis, queda poco que agregar, pero sí me gustaría resaltar lo siguiente. Primero, que la Corte Suprema no decidió sobre el fondo del TPS o de las causas que generaron la designación. De hecho, en todos los procesos que ha mencionado Carla, en ninguno se ha discutido la base de las razones que generaron la designación. Incluso tuvimos la oportunidad y el privilegio de estar en la audiencia que generó el juez Chen en el noveno circuito en San Francisco, California, en el pasado mes de marzo, y allí el, el equipo legal, la defensa de los venezolanos, sí presentaron argumentos de muchísimo peso, ¿no? De cómo demostrar por qué sería un impacto irreparable, un daño irreparable para la comunidad venezolana quedarse sin la protección, de por qué dañaría también, ingerir un daño a la comunidad norteamericana. Esto para mí fue lo más importante. La suspensión del TPS no solo perjudica a nuestros hermanos venezolanos, no, perjudica también a las ciudades que son receptoras de esta gran masa de gente preparada, de gente honesta, de gente trabajadora, que es la inmensa mayoría. Y esto hay que decirlo, nosotros los venezolanos celebramos, mira, pero lo voy a repetir, celebramos las acciones para detener a los delincuentes. Celebramos que se le aplique todo el peso de la ley, pero es que la inmensa mayoría de los venezolanos con TPS son gente de bien que viene a aportar a este país. Y así quedó demostrado en la primera audiencia. Ahora, si bien es cierto, los argumentos del equipo demandante, que es el equipo legal de los venezolanos, presentó estos argumentos, la representación legal de gobierno no pudo rebatirlos ni presentar pruebas de lo contrario. En la Corte de Apelaciones tampoco se fue a discutir la base del asunto y en la Corte Suprema tampoco. La Corte Suprema dejó la puerta abierta, hay que decirlo, totalmente injusto, y lo decía uno de los abogados. Esta es la decisión migratoria de una corte para eliminar un estatus de protección al grupo de migrantes más grande en la historia moderna de los Estados Unidos. Ahora, en esa decisión también dejó abierta la posibilidad de que el juicio regrese a la Corte de Apelaciones y allí se desarrolle. Entonces, como bien lo explicaste, existen diferentes niveles y aquí todavía tenemos la oportunidad de ganar el caso. Ahora, ¿por qué tengo mucha esperanza de que esto va a ser así?
porque la decisión del juez Chen, que fue ratificada por la Corte de Apelaciones, establece que los venezolanos tenemos todas las opciones para ganar ese juicio. Y si no fuese poco, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito también tenemos la posibilidad de que sea escuchado el caso en la Corte de Massachusetts. Entonces tenemos diferentes vías para seguir luchando y les transmito lo que decía el equipo legal de la Alianza Nacional del TPS. Tengan la certeza de que vamos a luchar en todas las instancias que sean necesarias para devolverles la protección y los beneficios del TPS al grupo de 2023, que en este momento no los tenemos. Sin embargo, Carla, todavía USCIS no ha publicado de manera oficial en su página cómo va a proceder con Sí, este tema. pero ya hay gente, incluso en este chat, que está diciendo que se quedó sin trabajo. Conozco personas a quienes grandes empresas que son súper promigrantes le dijeron ya no puedes trabajar aquí. Y nos decía ayer un abogado que si tú sigues trabajando después de lo que decidió la Corte Suprema, estás acumulando tiempo de ilegalidad. Entonces es una situación muy dramática. Por eso te pregunto, las dos alternativas que hay para que vuelva a entrar en juego la protección para estos venezolanos con TPS. Tenemos una jugada en la Corte de Apelaciones, que quiero preguntarte cuánto calculas tú que podría tardarse eso, porque la verdad tendrías que solicitar una decisión de emergencia, ¿no? Para que ellos decidan pronto si van a mantener la protección del juez Chen o no. Y la otra jugada es que así como cuando Chen dijo que protegía a los venezolanos mientras se desarrollaba un juicio que va a ser muy largo, Correcto. también el juez de Massachusetts que tú citas dijo, no, yo no voy a decidir porque ya lo hizo Chen. Pero ¿qué pasaría si el juez de Massachusetts dice, no, yo también voy a decidir que protejo a los venezolanos? Entonces, la decisión de la Corte Suprema, aunque haya dicho que está esperando la de la Corte de Apelaciones, ¿entraría en vigencia esta decisión de Massachusetts y los vuelve a proteger de inmediato? Es así, Carla. Y bueno, lamentablemente yo también he tenido reportes de personas que han quedado ya sin empleo porque su empleador no reconoce ya la vigencia de ese permiso de trabajo y este es el elemento más importante que se planteó en el juicio como un daño irreparable, porque no estamos hablando nada más de un empleo, es el sustento de una familia, es la Sí. posibilidad de tener acceso al mercado de salud, es poder estar asegurado frente a una eventualidad médica, es poder tener un estatus. Los venezolanos necesitamos protección mientras se resuelve el tema de fondo. Pero ahora, para responder tu pregunta, y disculpa que me vaya, lo que pasa es que recuerdo el dolor, la preocupación de la gente que me ha llamado y es terrible, ¿no? Ahora, pero ¿qué opciones tenemos? Como bien lo planteas, lo que tenemos en la mano es lo siguiente, sin especular. Ok. Tenemos la próxima audiencia en la Corte de Apelaciones en el mes de julio, ¿ok? Ya Ajá, está por eso te fijada. decía que eso es muy lejos. Sí, sí, pero es lo que tenemos hasta ahora. Se pueden someter acciones para tratar de obtener una medida de protección previo, pero para ser responsables con tu audiencia y con nuestros hermanos venezolanos, hoy en día lo que tenemos de forma tangible y precisa es que en el mes de julio está esta audiencia en la Corte de Apelaciones. Esperemos que por esa vía podamos obtener una medida de protección similar a la que nos dio el juez Andrew Chen. Ahora, también nos queda la opción de Massachusetts. Si el juez de Massachusetts emitiese una protección similar, también entraría en vigencia, porque son distritos diferentes. Y para Eso. poder anularla tendríamos que ir a un proceso similar donde la Corte Suprema también lo rechace, ¿no? Pero lo Mm, cierto es que el equipo legal de la Alianza Nacional de TPS y las diferentes organizaciones aliadas van a dar la batalla en todos los escenarios. Y a ellos les dejamos la estrategia legal porque ellos podrán determinar cuál es la mejor vía para tratar de no ser nuevamente bloqueada esas protecciones. ¿Ok? eso. Así que estamos trabajando para julio y esperemos que antes se pueda dar alguna medida especial. Alguna decisión de un tribunal menor o más bajo. Correcto. Porque fíjate, aquí preguntaba alguien, bueno, pero en todo caso, ¿estamos ilegal? ¿Estamos de manera ilegal? Sí, en este momento sí, lamentablemente sí. Pero lo que quería era aprovechar el conocimiento de Jorge para que les dijera, hay dos oportunidades ahora Correcto. inminentes de jugar. Una que se le pida una moción para que decida antes de julio a la Corte de Apelaciones y la otra que otros jueces, quienes también tienen esas demandas, digan, no, ya va, yo voy a salir y voy a protegerlos también y tendría eso, que volverse a elevar la administración Trump un pedimento a la Corte Suprema para que los vuelva a suspender. Aquí hay juego todavía, que eso es lo más importante. Hay juego, Así porque es. por eso nos decía ayer uno de los abogados, nos decía, la gente le preguntaba, ¿qué hago? ¿Me voy? No, no te vayas, no te vayas, ya va, ya va. Incluso hay procedimientos que todavía se deben continuar.
frente al TPS, porque ¿qué pasa si la Corte de Apelaciones decide, yo también protejo a los venezolanos mientras se da un juicio larguísimo? Entonces todos esos, volvemos a lo que estábamos viviendo hace 3 días, los trámites continúan adelante, entonces todo hay que mantenerlo como está. ¿Crees tú? ¿Eres de la misma Así es. opinión? Así es, y hay otra vía. Dentro de la decisión de la Corte Suprema, también se dejó abierta la puerta, la posibilidad para que aquel que ya hubiese recibido un permiso de trabajo aprobado bajo el grupo del año 2023 ejerza acciones legales en contra de la decisión de terminar definitivamente el TPS, y eso podría llegar a diferentes instancias. Así que alguna de esas acciones individuales también podría generar y desencadenar algunas acciones de beneficio para el resto de los beneficiarios que estén en esta condición. Y lo otro que me gustaría precisar es que quienes están fuera de estatus son todos aquellos beneficiarios del TPS 2023 que no tienen un proceso alterno, ¿ok? Que, por ejemplo, si hay algún Ajá. beneficiario que tiene un proceso de asilo, esa persona está protegida. Si tienen algún otro proceso migratorio de ajuste que ya les dé protección y que al momento de aplicarlo tenían el estatus vigente, entonces quizás también está protegido. Tienen que revisarlo con sus abogados, especialmente aquellas peticiones de origen laboral que una solicitud de interés nacional o alguna otra visa que ya esté por ser emitida, Ujú. entonces tienen que revisar con sus abogados porque probablemente no tengan que irse, quizás quedándose pueden hacer el ajuste y pueden también recuperar su protección. Por eso nuestra invitación es que consulten abogados debidamente licenciados para evaluar las opciones que tienen cada uno de ustedes. Mira, otra cosita. Sabes que ayer conversé con María Elvira Salazar, la congresista republicana, y me dijo que habían solicitado primero una reunión con Cristina antes de eso. Ayer fue interpelada en el Congreso y dio un concepto equivocado sobre el habeas corpus. Porque el habeas corpus es lo que te permite la Constitución para que se protejan tus derechos, derecho a la defensa, etcétera. Ella dijo más bien que era el derecho de la administración. ¿No tienes algún comentario sobre eso? Sí, no, escuché brevemente, me parece que está totalmente desacertado. Como tan Ujú. desacertada ha sido la política que ella dirige hacia la comunidad Y venezolana. Y por esto lo eso digo quería con introducir esto. muchísima responsabilidad. Miren, Mm. la administración, que hoy definitivamente los venezolanos estamos en una situación de vulnerabilidad generado por la administración como un todo, pero Ujú. nos llena de mucha preocupación que no hay coherencia entre la política exterior y la política interna. Dentro de la política exterior creemos que están en la dirección correcta para asfixiar un régimen criminal, porque resolviendo el tema de fondo, que es la causa raíz, que es el régimen de Venezuela, vamos a resolver el tema migratorio. Pero no vemos coherencia con la política interna y consideramos que la posición de la secretaria está totalmente errada. Bueno, tan errada como su concepto con todo respeto, su concepto sobre Bueno, el cuerpo, porque lo dicen los expertos en la materia bueno, legal. pero fíjate tú, Jorge, el Departamento de Estado acaba de llegar a una conclusión que no es de ahora, es del 2019. Por lo menos el dato más viejo que yo pude ver observando hacia Correcto. atrás la página del Departamento de Estado. Desde el 2019 están diciendo que hay alerta 4 porque es un peligro vivir en Venezuela y es un peligro viajar a Venezuela. Claro, ellos dicen que la alerta es para los americanos, pero es la misma Correcto. peligrosidad del terreno aplica para quienes viven allí, nacieron allí, obviamente, y quienes sean devueltos o deportados hacia ese país. Entonces, esa alerta describe punto por punto. Usted, por ejemplo, si tiene una emergencia de salud, Estados Unidos no va a poder enviar un helicóptero para extraerlo de allí y que usted pueda ser atendido en su país de origen. O si usted pierde sus papeles, nadie le va a poder reponer el pasaporte, la licencia, nada de eso. Si usted es secuestrado, como ha pasado con tantos americanos. Estados Unidos no lo va a poder rescatar. Es más, el régimen ni siquiera le informa de manera inmediata a Estados Unidos la condición de ese secuestrado. Entonces, todo esto, además usted puede ser víctima de los colectivos, de guerrilla colombiana, de los grupos de represión del régimen. Todo esto. Entonces, eso lo dice el Departamento de Estado, es más, lo ratifica hace pocos días. Y en comparación tienes un argumento del Departamento de Seguridad Nacional que te dice, no, algunas cosas han mejorado en Venezuela. Entonces, esa es la incoherencia que tú ves allí. El propio Departamento de Estado le está dando argumentos valiosísimos a los demandantes del TPS para poder defenderse en la Corte. El Departamento de Estado les está haciendo el trabajo. Así es, Carly. Solo me gustaría precisar dos cosas de tu extraordinaria explicación. La primera es que esta noticia, no, esta alerta, no es nueva. Siempre ha estado y lo que hicieron fue Exacto. ratificarla. Imagínate la vulnerabilidad
si esto es para un ciudadano americano que tiene un Estado que los protege, que está atento de prestarle servicios, de responder ante sus necesidades. Imagínate la vulnerabilidad del venezolano que está en el terreno y que sencillamente está siendo víctima de las violaciones de derechos humanos de un régimen criminal que se mantiene en el poder por la fuerza. Pero me gustaría resaltar un segundo elemento que acabas de mencionar. ¿Cuáles son los riesgos que establece el Departamento de Estado que pudiesen sufrir sus ciudadanos? Número uno, el secuestro. Número dos, desaparición forzosa. Número tres, asesinatos. Número cuatro, no acceso al debido proceso, es decir, derecho a la defensa. No tener la posibilidad de poder ser extraído por parte de un Estado. Y resulta que eso, estamos hablando de crímenes tipificados como crímenes de lesa humanidad. O sea, aquí no estamos hablando de que hay falta de espacios de democracia o que hay... No, 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 no. Aquí estamos hablando del Departamento de Estado en su alerta número de nivel 4. Lo que está diciendo es que ellos temen de que sus ciudadanos puedan ser objetos de crímenes de lesa humanidad. O sea, yo creo que no hay más nada que decir. Todos los venezolanos estamos siendo víctimas de un régimen, estamos expuestos a todos estos riesgos y peligros, y por eso es que ratificamos que el objetivo, y no podemos perder el foco, debe ser poder recuperar la libertad en Venezuela. Ahí estoy perdiendo tu imagen, o no sé si tú me estás perdiendo a mí, No, pero ya perfecto. vamos a cerrar. Tú me ves bien, ¿verdad? Te veo bien. Ok, quiero comentarte dos cosas, y me parece importantísimo lo que acabas de decir, porque tú dices, bueno, si a un americano lo secuestran, por ejemplo, o de alguna manera pierde los papeles o tiene una emergencia de salud, hasta los americanos, incluso dentro de Venezuela, tienen más ventajas que los venezolanos, porque tienen un gobierno democrático que va a hacer todo para defenderlos. En cambio, los venezolanos, a quienes les pase todo eso, no tienen un gobierno que los apoye, tienen un régimen que los quiere desaparecer. Entonces hay muchísima más vulnerabilidad en eso que retrata el Departamento de Estado si estamos hablando de los venezolanos. Ok, eso está claro. Perdonen si escuchan a mi perrita que están ladrando. Hay una petición que hicieron los congresistas de la Florida que están pidiendo una reunión con Kristi Noem para explicarle, mira, ya que tú no estás comprendiendo lo que significa devolver a los tepecianos a Venezuela, yo te lo voy a aclarar porque yo sí tengo años conociendo la comunidad venezolana y sé que no son miembros del Tren del Agua. Ok, eso por un lado. Están pidiéndole a Trump, que quizás pudiera ser una manera de darle la vuelta, que apruebe un DED, que fue lo mismo que él aprobó antes de irse en la primera administración. Un DED no es un estatus temporal, sino que es algo más sencillo que creo que dura solo un año, pero sí te protege de ser deportado. Es como dilatar la deportación. ¿Cómo ves tú esa opción? Bueno, sería un instrumento que permitiría por lo menos la protección frente a la deportación y también le daría acceso a un permiso de trabajo. Lo firmó el presidente Trump unas semanas antes de finalizar su primer mandato, y luego de eso la administración Biden fue quien generó el TPS. Estos son instrumentos que nos permiten estar seguros en este país. Y repito, es que el daño es irreparable si nos quedamos sin la posibilidad de poder proveer a nuestra familia, proteger a nuestras familias cubriendo las necesidades básicas. Y eso es parte de lo que hemos planteado que se pierde cuando se tiene permiso de trabajo. También de manera bipartidista se ha sometido la posibilidad de aprobar un TPS a nivel del Congreso. Yo lo veo poco probable, pero son todos estos esfuerzos los que debemos seguir empujando para lograr la protección temporal de nuestra gente. Soy el abogado de inmigración Jairo Hernández y los invito a que se conecten en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Ahí vamos a tener programas en vivo para que nos hagan preguntas acerca de la ley de inmigración, talleres y también videos informativos. Tenemos que prepararnos para los muchos cambios que se aproximan en ley de inmigración en este 2025. Así que síguenos y actualízate.